Vamos a iniciar la sesión 2 de el taller de acompañamiento de la asignatura de redacción de textos y expresión oral. ¿Okay? El día de ayer estuvimos hablando acerca del inicio de la comunicación, por qué es importante la comunicación. Y estuvimos hablando un poco acerca de las categorías gramaticales, que las categorías gramaticales nos sirven para distinguir cuáles son las partes que se componen dentro de la estructura de una oración. Y la oración, ¿qué es lo que nos da? Pues la oración es un pequeño mensaje que queremos dar a conocer. ¿Okay? Ahora, si vamos de lo más pequeño a lo más grande dentro de lo que es la redacción, ¿sí? Tenemos que llegar a lo que son, iniciar por las palabras, que es la estructura más pequeña. La estructura más pequeña que encontramos son las palabras. Y las palabras son compuestas por fonemas. Cada palabra está compuesta por un fonema. Por ejemplo, Osvaldo. Osvaldo es una palabra. Es un nombre, pero al fin de cuentas es una palabra. Y esta palabra está compuesta por fonemas. Cada una de estas palabras tiene una división fonética. Cuando nosotros empezamos a leer, leemos el abecedario A, B, C, H, D, E, F, G. Pero cuando nosotros leemos, cuando comenzamos a leer, lo decimos según como lo vamos escuchando en el abecedario, ¿sí? Sería O, S, W, A, L, D, O. Esta es una lectura incorrecta. Nosotros lo que debemos hacer es una lectura fonética. Les pido por favor los que puedan poner su cámara, por favor lo hagan porque es requisito dentro del acompañamiento. Lo está solicitando dirección. Y tenemos lo que es la letra O. ¿Cuál sería la lectura fonética de la S? ¿Quién me dice? ¿Sí? La persona que activó el micrófono, ¿quién me dice? ¿Cómo es? No, no se preocupe. Ok, vamos. Fonética es respecto al sonido. Fono, sonido. Es S, s, o, s. En este caso la W, ¿sí? Suena como bu o b, os, b, a, l, v, o. O también puede ser como G. Os, gu, a, l, v, o. ¿Ok? Vamos a una palabra un poco más sencilla. Bienvenido. Bienvenido es una palabra que está compuesta por fonemas y sería v,
es B labial, entonces es B, I, E, N, V, E, N, I, V, O. Hay que identificar los dos tipos de B. Esta B se llama B labial. ¿Por qué se llama B labial? Porque juntamos los dos labios para pronunciarla. B. Y esta B es la B labiodental porque juntamos labio y diente para pronunciarla. B, B. Entonces es bienvenido. Y entonces la conjunción fonética de todas estas palabras, de todas estas, de todos estos fonemas, nos da la palabra bienvenido. Y entonces tenemos que la estructura más pequeña es la palabra. Ahora, un conjunto de palabras que origina un conjunto de palabras, origina una oración. Y la oración, el día de ayer vimos que está compuesta por artículos, pronombres, adjetivos, verbos, sustantivos, interjecciones, adverbios. Okay. Y entonces la oración la podemos identificar como oraciones simples y oraciones compuestas. Oración simple. Ayer me dormí. Eso es una oración simple. Una oración compuesta. Ayer me dormí tarde por estar viendo la televisión. Esa ya es una oración compuesta. ¿Ok? Ahora, Profe, dígame. me dice Jessica que le está fallando la videoconferencia. ¿Qué pasó, Mario? ¿Puedes hablar más fuerte, por favor? Porque casi no te escucho. O separa tu micrófono de tu boca. Me dijo Jessica que la sacó de la videoconferencia y le está fallando el internet. Ok, dile que trate de volver a entrar si puede, por favor. Ok, ahora le digo. ¿Sale? Bueno, entonces, la estructura más pequeña es la palabra, y de la palabra va la oración, que puede ser simple u oración compuesta. Ahora, estas oraciones simples y compuestas en conjunto forman algo que se llama párrafo. ¿Sí? Y el párrafo es lo que vamos a ver la clase del día de hoy. Dice, el párrafo constituye la unidad de texto. Son las divisiones de un escrito. Al principio del párrafo se señala con una letra mayúscula y al final se le agrega el punto y aparte, convirtiéndolo en un fragmento de escritura. Hablamos que es una concepción
de una serie de oraciones que hablan de un determinado tema, que puede ser una descripción, que puede ser un argumento, que puede ser a lo mejor algún señalamiento, alguna numeración. Queremos describir algo que tenemos o queremos relatar algún suceso. Todo esto lo podemos identificar por párrafos. ¿Ok? Entre las principales características que tiene el párrafo es, ya lo señalábamos, inicia con la mayúscula, iniciamos con mayúsculas y debemos de dejar sangría. ¿Qué es la sangría? Es un pequeño espacio que se deja, que sería algo como esto. Esto es una sangría, ¿sí? Es un espacio que se deja al inicio de el comienzo de un párrafo. Siguiente característica, dice, se debe expresar una idea principal apoyada por ideas complementarias. Al final del párrafo se integra una idea concluyente, ¿sí? Si estamos hablando de la descripción de un lugar, por ejemplo, no podemos, si estamos haciendo la descripción, no podemos cambiar de lo que estamos hablando, ¿sí? Por ejemplo, el día de ayer fui a un parque en el cual había llantas, había columpios, había el señor que vendía las palomitas, ¿sí? Y de repente agarro y me pongo, y me fui a jugar fútbol en un estadio muy importante y ahí conocí a un amigo y nos fuimos a viajar a Londres. ¿Por qué? Porque ya no estoy hablando de la descripción del parque, ¿sí? Ya me salté y ya me fui a otro tema. Entonces, ¿qué debo de ser? Debo de ser concluyente con lo que estoy hablando. Ya si quiero hablar de que me fui, que conocí a un amigo, lo puedo hacer, pero ya sería en otro párrafo. La característica dice, debe de incluir marcadores textuales. ¿Y cuáles son los marcadores textuales? ¿Sí? Dice, son los elementos lingüísticos que utilizamos entre dos pausas para ligar frases y que éstas pueden comprenderse de una manera más sencilla. ¿Sí? ¿Qué son? Son palabras que nosotros utilizamos para conectar las frases. La estructura. La idea central, la oración debe ser asertiva. Esta idea es el arma del párrafo, ya que todas las demás frases se relacionan directamente con ellas, que es lo que les digo. Tenemos que hilvanar nuestras ideas para que la concepción de la misma no se salga del riel o no se salga de lo que estamos hablando. El párrafo es un texto. Es un texto que tiene que ser preciso, tiene que ser conciso. ¿A qué me refiero con preciso y conciso? Que vayamos directamente al grano de lo que queremos hablar, sin darle tanta vuelta al asunto. Eso refiere a cuanto a lo conciso. Lo claro es que el lenguaje que estemos utilizando, que la gente lo pueda entender. El párrafo nos da una idea. En este caso, vuelvo a lo mismo, puede ser una descripción, puede ser un relato, puede ser un argumento. Y el párrafo está construido volvemos a lo mismo, por oraciones que pueden ser simples y también oraciones compuestas. Pero también está construido por signos, como los puntos y aparte, además de las comas y los puntos y seguidos. Y también tiene lo que son las sangrías. Aquí tenemos diferente tipo de párrafos que van
son de enumeración. Dice, se enumeran situaciones de manera que vamos de lo más importante a lo menos importante. Tenemos párrafos de comparación o contraste. Consiste en comparar objetos o ideas con el propósito de diferenciar o decir sus semejanzas. Sí. Por ejemplo, el coche de Juan está limpio porque ayer lo lavó. Sin embargo, el coche de Pedro está sucio porque le dio flojera y no lo lavó. ¿Sí? Entonces aquí estamos haciendo una comparación y me estamos marcando la diferencia entre uno y otro. ¿Por qué el coche de Juan sí está limpio? Porque él se levantó en la mañana y lo lavó. Y el coche de Pedro no, porque él le dio flojera y no lo lavó. ¿Sí? Pero estamos hablando de dos cosas similares, las cuales estamos comparando, estamos buscando un contraste. Y tenemos aquí el tipo de párrafo de desarrollo de un concepto. Esta presenta una idea principal que por lo general aparece al principio o al final del párrafo. Desarrollar un concepto es argumentar, ¿ok? Es dar un porqué de un concepto. Por ejemplo, podríamos decir, vamos a dar el concepto del acompañamiento. No, pues el acompañamiento es una clase, o más dicho, es un proceso en el cual el alumno se puede auxiliar para poder aprobar las materias que no aprobó en el curso regular y que pueda seguir continuando con sus estudios. Eso sería en un párrafo un concepto de lo que es el acompañamiento. El tipo de párrafo de enunciado o solución, ¿sí? Simplemente, como bien dice aquí la palabra, lo que nos va a ayudar es, nos plantea cómo solucionar un problema. Y tenemos los tipos de párrafos de causa y efecto, que nos plantean un acontecimiento seguido por las razones que lo han causado. Por ejemplo, Mario, dime un ejemplo de lo que podría ser un tipo de párrafo de causa y efecto. No sé, que un niño cualquiera. ¿Cómo? Sería uno donde hubo una pelea entre niños y uno pues llegó al hospital. Ajá, pero uno llegó al hospital. Y pues el otro solo tuvo pequeños golpes y no le pasó nada. Bueno, podría ser el día de ayer, hubo una riña entre varios estudiantes, ¿sí? La causa, problemas personales. El efecto que tuvo, Ujú. ¿sí? Los alumnos, dos de los alumnos fueron llevados al Llegaron hospital las con lesiones graves, podríamos llamarlo así, ¿sí? Pero entonces nos habla que hay un acontecimiento y nos habla por las razones por las que fue causado. Ujú. Bueno, ahora, en cuanto a su contenido, podemos tener la siguiente clasificación de los párrafos. Lo voy a ampliar para que lo puedan visualizar de mejor forma. Vale, ¿puedes silenciar tanto tu micrófono? Gracias. Ok. En cuanto a la información que nos presenta, el párrafo puede ser expositivo, narrativo,
descriptivo, argumentativo, conceptual, cronológico, de enumeración, comparativo, explicativo, expositivo, causa-efecto, deductivo, inductivo y de conclusión. ¿Ok? Brevemente, el expositivo, la misma palabra nos dice, expone los hechos del tema del que se está hablando. El narrativo nos sirve para narrar un hecho, un lugar o tiempo. El texto narrativo es el que encontramos por lo general en los cuentos. Había una vez en un bosque, ¿sí? Ahí empezaríamos con la parte descriptiva, porque nos dice dónde se está llevando a cabo la escena. Había una vez en un bosque, cerca de la orilla de un río, vivía en una choza vieja y descuidada 7 enanitos. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está haciendo? Nos está describiendo la escena. La parte donde nos está narrando es lo que va pasando dentro de la escena. Y de repente los enanitos salieron de su casa y se fueron a caminar por el bosque, cuando de repente se encontraron con un lobo y los acechó. ¿Sí? Esa es la parte narrativa. Nos está contando lo que está sucediendo. Después tenemos el argumentativo. Dice, contiene una idea con la que se busca convencer al lector. En el párrafo argumentativo encontramos la opinión de la persona que está redactando y lo que está buscando hacer es tratar de persuadirnos, tratar de influir en lo que nos quiere decir. El siguiente es el tipo de párrafo conceptual, que especifica el pensamiento de un autor o definición de un término principal, que es el párrafo que nos va a dar a entender un concepto. El párrafo cronológico, aquí nos habla del espacio-tiempo, es decir, que nos lo va a dar a conocer de forma secuencial, como fue sucediendo. Dice, se expresan en orden una serie de acontecimientos. Párrafo de numeración, compuesto por una serie de características de un hecho. Párrafo comparativo. Compara los elementos de un tema. Ya vimos un ejemplo de cómo podemos hacer un párrafo comparativo con el ejemplo de los automóviles. Párrafo explicativo amplía o especifica la temática en cuestión. Es decir, que va a dar una explicación acerca de un tema. Causa y efecto, igual ya lo explicamos. El deductivo, la idea principal se coloca al inicio para después construirla con casos específicos. Y el inductivo, la idea principal se coloca al final, se inicia con casos en específicos. Es decir, en el deductivo empezamos con la idea principal que queremos decir. Por ejemplo, muchas personas están cayendo enfermas por COVID-19. Juan, enfermero del IMSS, por estar tratando a ciertos pacientes, se contagió del virus. Susana salió a la calle sin usar tapabocas y empezó a contagiar a varios individuos. Fermín vive con Susana y Fermín, aunque tuvo los cuidados del tapabocas, con la convivencia con Susana, se contagió del virus. Entonces vamos en general y después vamos a ir mencionando casos particulares. El inductivo es lo contrario. Empezamos a mencionar qué le pasó a Juan, qué le pasó a Pedro, qué le pasó a Susana, qué le sucedió a Fermín, y ya después sacar una conclusión. Todos ellos se enfermaron por el COVID-19. Y por último tenemos el de conclusión,
que expresan el cierre de un apartado o de un tema. Este del párrafo de conclusión es el que utilizamos cuando vamos a exponer o después de hacer un ensayo, que nos piden, haz una conclusión. Es de todo lo que leíste, qué fue lo que entendiste o qué es lo que podemos sacar en el extracto final, qué es lo que podemos entender de lo que acabamos de leer. ¿Sí? Por ejemplo, en conclusión, los párrafos se pueden distinguir de diferentes aristas, que puede ser para describir, puede ser para enumerar, que puede ser para contar los detalles que se fueron dando con el paso del tiempo, pero al final de cuentas, en general, ¿qué tienen en común? Que cuentan historias o tienen diverso contenido, pero que está estructurado de forma precisa, concisa y clara. ¿Okay? ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? Mario, ¿alguna duda, Jared? No, profe. Acá. No, profe, no hay ninguna duda. Perfecto. Celeste, ¿alguna duda? Ok. Celeste, dime, por ejemplo, un ejemplo de un tipo de párrafo de causa y efecto. Pues si sales a la calle sin tapabocas, puedes contagiarte de la enfermedad. Uh-huh. Efectivamente, la causa, sales sin tapabocas. El efecto, te puedes contagiar de la enfermedad. Bien, Celeste. Osvaldo, dime un ejemplo de un párrafo cronológico. Que los estudiantes del primero visitaron el museo y por consiguiente también un parque. ¿Y dónde está la parte cronológica? Sería, ¿cómo podría ser? Los alumnos de primero llegaron a un parque. Después de estar conviviendo en el parque, decidieron ir al museo. Después de estar un tiempo en el museo, se encaminaron hacia un restaurante donde comieron pizzas. Y para finalizar, se fueron a comer helados. ¿Sí? Lo estás haciendo de forma cronológica, como fue que se fueron suscitando los eventos, sin que tengas que decir, a las 7:05 llegaron al museo, a las 8:25 salieron del museo, a las 8:30 decidieron ir al parque, ¿sí? Puedes sustituir los tiempos y decir, en primer lugar fueron a este lugar, posteriormente fueron a esto, después de ir, ¿sí? Estoy diciendo después, posterior el siguiente evento que realizaron, ¿sí? Y todo va en relación a lo que es tiempo. ¿Ok? Amador.
Un párrafo descriptivo, un ejemplo de párrafo descriptivo. Em, puede ser el de algún, no sé, como alguna tormenta y es que describa la tormenta que se llevó a cabo el día de ayer, este, provocó varias catástrofes en la ciudad, ya que hubieron inundaciones, eh, hubieron árboles, se cayeron árboles y ya. Ok, ahí lo que estarías haciendo sería enumerar, porque estás diciendo todo lo que provocó. Si me dijeras, las lluvias del día de ayer provocaron inundaciones y caídas de árboles, y los árboles empezaron a, a tapar la circulación de los vehículos, y las calles inundadas hacía que que el agua se metiera a las casas y la gente sacaba sus muebles rotos, mojados. Ahí me estás haciendo una descripción. Describir, ¿sabes qué es describir? Es plantarle a alguien que no está viendo las cosas y se lo estás contando a detalle, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo podrías describir una escena? Por ejemplo, aquí en mi casa ahorita está la mesa, y la mesa está rodeada de muchas cosas que se compraron el día de ayer. Está una caja de cereal, está una bolsa de frijoles, está una servilleta, está una pecera que se le cambió el agua el día de ayer y la pecera está cristalina, ¿sí? Entonces, aparte de que estoy numerando, estoy describiendo detalles de estas cosas que estoy mencionando. Una bolsa de frijoles que tiene frijol negro y son alrededor de 900 gramos. Una caja de cereal que es el cereal del elefante, la caja es de color café, eh, es de forma rectangular, ¿sí? Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy describiendo, ¿ok? Vamos con Jared. Jared, dime por favor un ejemplo de un párrafo narrativo. Podría ser cuando esa mujer se casó con un hijo, comenzaron desastres, se le cayó el cabello, empezó a subir de peso, eh, se quedó, bueno, tuvo una salud muy mala y ya. Sí, es un ejemplo de lo que es la narración, ¿sí? Estás contando lo que va sucediendo dentro de la historia. En este caso, pues la mujer, ¿qué le pasó? Pues empezó a decaer su salud, se le empezó a caer el cabello por las preocupaciones, y estás narrando lo que sucede, ¿sí? Para que podamos entender, los cuentos están compuestos de narraciones, porque nos va contando historias. La narración es eso, es contar lo que va sucediendo dentro de la historia. Y podemos encontrar que sean narraciones cronológicas, es decir, que va pasando paso por paso, por paso, por paso. Y otro tipo de narraciones donde se sujeten en un determinado tiempo. Y que no se realice de forma secuencial. Vamos con, ¿qué me falta? ¿Quién es el del Moto G5 Plus? Jessica. Jessica. A ver, Jessica, dime por favor un ejemplo de
una narración argumentativa, de un párrafo, perdón, un párrafo argumentativo. Pues, em, no sé, la verdad. ¿Mande? No sé, la verdad. Ok, repetimos. ¿Qué es argumentar? Es dar una opinión, ¿sí? Y su objetivo es persuadir, o sea, convencer. Cuando te dice tu mamá, por ejemplo, a ver, Jessica, ¿verdad? ¿Te llamas? Sí. Jessica, ¿por qué llegaste tarde ayer a la casa? ¿Qué le contestas? Porque se me hizo tarde y pues había mucho tráfico. Estás argumentando, estás diciendo una razón del por qué. Oye, mamá, es que llegué tarde porque había mucho tráfico y el camión no pasaba y entonces pues tuve que esperar a que llegara un camión más vacío porque pues, el camión que venía había mucha gente y no quería que me contagiaran. Eso es argumentar, ¿sí? Dar tu razón, dar tu porqué del hecho, ¿sí? Sí, Bueno, chicos, ya para finalizar, ¿ya participaron todos? ¿Me faltó alguno? No, profe. Bueno, en la plataforma les dejé la segunda actividad, ¿sí? Es referente al tema que vimos el día de hoy, que es de párrafos. Van a leerlos y van a identificar de los párrafos que están, van a leer y van a poner los signos que le faltan y van a identificar a qué tipo de párrafos estamos hablando. ¿Sale? Lo corrigen, me lo mandan por Word ahí en la plataforma de la escuela. Profe, Dígame. ¿Mañana volvemos a tener clase? No, mañana no tenemos clase. El viernes tenemos la última sesión. Checa tu horario, hijo, checa tu horario. Sí, es lunes, martes y viernes. ¿Sale? Misma hora. De 8 a 9. Bueno, profe. Sale, chicos, cuídense, que tengan un bonito día. Profe, voy a cenar. tenemos hasta el viernes para entregar, ¿verdad?